La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa, que al abrirla, Señor, que al leerla tú nos bendigas. Por favor, danos según la necesidad que tenemos, danos palabra tuya, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hoy voy a dejar descansar a mis lectores profesionales. Los voy a dejar descansar por la siguiente razón. El capítulo 45 es un desenlace muy hermoso y me parece que debemos leerlo parte por parte y no todo globalmente y luego regresar, sino que en este caso debemos leerlo parte por parte. Es Génesis capítulo 45, principios para enfrentar toda crisis. Principios para enfrentar toda crisis. Y miren, le añadí toda crisis, y no solamente para enfrentar una crisis o para enfrentar la crisis, sino dije toda crisis, porque en el ambiente, en el contexto del pasaje, no hay una sola crisis, hay varias. La más evidente tal vez para nosotros, tal vez que sentimos así más a la luz, es la de José en su corazón, sus hermanos que lo odiaban, que lo vendieron y todo aquello que le permitieron vivir, y luego están ahí con él y él es todopoderoso y los puede matar y hacer lo que sea, y esa es una crisis. Pero hay otra crisis aquí. Había hambre en el mundo y solo Egipto tiene granos y frutos de la tierra. Esa es otra crisis. Y hay una crisis familiar. Hay un papá allá en la Tierra Santa que está muy triste porque piensa que su hijo favorito está muerto y su segundo hijo favorito, hermano completo de ese hijo, se lo acaban de llevar sus hijos a Egipto, y allá el hombre de Egipto, que él no sabe que es su hijo, que cree que está muerto, pero ese hombre de Egipto trató muy mal a sus otros 10 hijos. Entonces tiene miedo, así es que está una crisis familiar allá de un hombre afligido por la vida de sus hijos, y que creyendo que uno está muerto, la crisis de hambruna que hay en el mundo y la crisis en el corazón de José. Entonces ahora sí que hay crisis, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Que no es una sola crisis, sino que hay varias crisis. Vamos a hacer lo siguiente, hermana Yani, ¿usted nos puede leer el pasaje? Hermanos, voy a tomar un micrófono, el que no es nuevo, el que es más viejito, se lo voy a dar a la hermana Yani y me va a ir leyendo los pasajes, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, pero tome el micrófono si quiere para que yo me pueda ir a seguirle y usted ahorita le sigue buscando allá. Gracias. Génesis capítulo 45. Y entonces en esta sucesión o en estos diferentes tipos de crisis que hay, quiero que ustedes y yo meditemos. Principios para enfrentar toda crisis. Por eso le he llamado así, para enfrentar toda crisis, porque encontramos varias crisis. Y el primer principio serán, me parece, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque es el número perfecto, ¿verdad? Si hubieran sido 6 principios me invento otro, pero no, quedaron 7 exactos, que es un número perfecto. ¿De acuerdo? Y el primer principio que quiero compartir con ustedes se encuentra en los versículos 1 y 2. Déjame decirlo de una vez y luego la hermana Yani nos dará los versículos 1 y 2. Desahógate en Dios. Léanos versículos 1 y 2, por favor. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Le interrumpí otra vez, léanos el 2, por favor. Sí. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Por eso he llamado a este primer punto, desahógate en Dios. No nos ahoguemos, mejor desahoguémonos en la gracia de Dios por medio del perdón. Oiga, es el jefe, es el MMPF del planeta. Ya lo hemos dicho, del planeta, porque no hay país más rico que este, en esa parte del mundo por lo menos. Y resulta que el MMPF de pronto llora a gritos. Hizo salir a la gente, a los egipcios que estaban ahí. Él había entendido todo lo que sus hermanos decían, aunque ellos pensaban que él no entendía nada porque pensaban que solamente hablaba el egipcio. Pero era hebreo, había aprendido el hebreo de niño. El egipcio era su segunda lengua, lo había aprendido después. Si un idioma hablaba bien era el hebreo, no el egipcio. Hace salir a todos los egipcios, traductores, siervos y todos, se queda solas con su hermano, pero los egipcios oyeron igual. Dice que oyó todo Egipto, ¿no? O sea, se dio a llorar. Y cuando dice se dio a llorar, evidentemente, según la construcción gramatical del hebreo, evidentemente no lloró un ratito, es probable que pasó tiempo y él llorando a gritos. Me parece que se desahogó, no podía más, dice el texto, no pudiendo más contenerse.
No podía más. No nos ahoguemos, mejor desahoguémonos en la gracia de Dios por medio del perdón. Había originalmente puesto los nombres de los puntos así en negativo, no hagamos esto, no hagamos esto, pero después lo puse en versión positiva, pero con esta explicación. Entonces, desahógate en Dios, primera cosa. Cuando no podamos más, perdonemos. Cuando nos duela mucho, perdonemos. Y sí, sé que ya me siguieron la corriente. Cuando no sepamos qué hacer, ¿qué diré? ¿Qué voy a decir? Perdonemos. Desahógate en Dios. No nos ahoguemos, mejor desahoguémonos en la gracia de Dios por medio del perdón. Creo que en ocasiones los seres humanos estamos en problemas, en crisis, en dolor, en angustia, no sabemos qué hacer, y creo que nos hace falta desahogarnos en Dios, ir a Él y gritar lo que tengamos que decir. Aquí dice que se dio a llorar a gritos. Me impresiona esto. Y pues no es una señora en un funeral llorando, todo el mundo lo comprenderíamos. Pero imagínense que vamos ustedes y yo a, no sé, a la Casa Blanca, o a la Casa Verde, o sea, a Los Pinos, o vamos a algún lugar donde está un hombre importante en la política, y de pronto delante de nosotros rompe a llorar a gritos. Sí nos impresionaría, ¿no? ¿Qué le pasa a este? Algo muy grave está pasando en su vida. Bueno, pero no era tan grave. Sí era grave, pero en el sentido positivo. No soportaba más. Y entonces se desahogó en la gracia de Dios. Segundo principio, para enfrentar cualquier crisis. El primero es desahógate en Dios. O sea, lo primero que tenemos que hacer, antes de ir y pelear, antes de ir y denunciar, antes de ir y inyectarnos, no sé qué, porque si estamos enfermos, pues hay que ir a inyectarnos, hay que ir a tomar medicina, hay que ir a ver al doctor. Pero antes de hacer cualquier cosa, desahógate en Dios, ve con Dios y llora hasta más no poder. Segundo principio para enfrentar cualquier tipo de crisis, sé tú mismo. Mire cómo dice el versículo 3, ¿no lo lee, hermana Yani? Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Evidentemente se reveló del verbo revelación, no del verbo revelarse, sí, de rebeldía, sino de darse a conocer. Se reveló a sus hermanos. Como no traía barba como los hebreos, como estaba pintado como los egipcios, como traía ropas finas como un funcionario, el más poderoso de los egipcios, no olía a camello ni a oveja en ese momento, estaba perfumado porque los egipcios eran la nación más cosmopolita, moderna y poderosa del momento. Sus hermanos venían de un pueblo de labradores y de pastores, eran diferentes, pero él se revela y se da a conocer. No seamos una imitación de nosotros mismos, mejor seamos aquel que Dios planeó que seamos. Él se descubre. ¿Saben ustedes que no se llamaba en Egipto no se llamaba José? ¿Sabían ustedes eso? ¿Alguien se recuerda el nombre? ¿Cómo se llamaba? Así es, le habían puesto un nombre egipcio, que incluso tenía que ver con los dioses egipcios. Pero él se revela ante sus hermanos y dice: soy José, punto, este soy yo. Creo que podemos decir tres cosas. No finjamos, nunca en la vida. Para enfrentar toda crisis, número 1, no finjamos. Número 2, no dejemos que el mundo nos defina. No dejemos que el mundo nos defina. Eso que pidió el hermano Elí ahora, que oráramos por él, por este asunto de este asunto que le invitaron a participar. Le decíamos mi esposa y yo, adelante, pero lo podría decir yo en resumen ahora: no permitas que el mundo te defina. Sé cristiano, no adquiramos la personalidad del mundo. Eso es ser nosotros mismos, ser lo que Dios quiere que seamos, lo que Dios planeó que seamos. Creo que en ocasiones, cuando permitimos que el pecado distorsione nuestra vida, nos convertimos en una versión pirata de nosotros. No somos eso. Eso no es lo que Dios opina que somos nosotros. No somos nosotros mismos cuando incursionamos en las cosas del mundo. Sé tú mismo. Entonces, desahógate en Dios, número 1. Número 2, sé tú mismo. Número 3, ¿sí le sigo? ¿Sí quieren que le sigamos con el pasaje? Cumple tu propósito en la vida. Estos versículos 4 al 8 son para mí los textos de toda la historia de José. Para mí estos son los pasajes más hermosos de toda la vida de José. ¿Cómo dice, hermana Yani? Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Oiga, hay varios momentos o datos de la escena que son interesantes. Le dice José, vengan acá. Y fueron de inmediato. Pues te manda, ¿no? O sea, qué obedientes. Como el sueño decía que se cumpliría. Están sometidos a él. Y le vuelve a decir, soy José, vuestro hermano. Porque seguían sin entenderlo. Estaban impresionados. Estaban a punto de no sabían si morirse, meter su cabeza al hoyo como avestruces, que no es cierto que hacen eso las avestruces, pero eso sale en las caricaturas, pero es mentira, no lo hacen, pero ni meterse como avestruces debajo de la tierra, no sabían qué hacer, pero él les dice, vengan, pues fueron así como de inmediato, ¿no? Se sentían siervos de él en ese momento, están en sus manos, y luego se vuelve a revelar, soy José, vuestro hermano, y luego dice, me parece, las palabras más sabias jamás dichas por una persona que ha vivido situaciones difíciles, no os entristezcáis por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios. No vivamos propósitos efímeros, mejor vivamos los propósitos eternos de Dios. Descubramos nuestra misión. José tuvo mucho tiempo para meditar en eso, cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo en el hoyo, en el pozo. Y seguramente durante todo ese tiempo iba pensando, ¿y cuándo se van a cumplir mis sueños? Imagínense en el hoyo, oh sí, yo una estrella y el sol, la luna y las estrellas dando vuelta alrededor de mí, pues eso es lo que signifiquen luciérnagas aquí en el pozo, porque no veo otra cosa que signifique mi sueño. Y luego en la cárcel, sí, y los manojos de mis hermanos inclinándose a mí, ¿dónde? Si estoy en la cárcel, estoy en el bote, no estaba, así se dice acá también, bote, estaba en la cárcel, tambo, en el tambo, pero seguramente tuvo mucho tiempo para meditar en las cosas y aún antes de que llegaran sus hermanos, él había descubierto su misión. Dios me trajo acá para preservar la vida. Porque si no estoy acá y no interpreto el sueño de Faraón y no me ofrezco para hacer, porque se ofreció, nomás le faltó poner su printaform, se llama así, de solicitud de trabajo. ¿Se acuerdan cuando habló con Faraón? Le interpretó el sueño y dijo Faraón, ¿qué hago? Y le dijo, pues consíguete a algún hombre sabio. Nomás le faltó decir, algún hebreo que interprete sueños, nomás le faltó decir eso, ¿no? Porque se ofreció, esa era una manera de presentar su candidatura. No, sugiero que te consigas a alguien muy sabio. Sus demás sabios no pudieron interpretar el sueño y él sí lo pudo hacer. Seguramente me escoge a mí de inmediato. Y entendió durante este tiempo, vine a una misión. Vine a preservar vida, porque esto que se me ocurrió a mí, esto que descubrí, los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez, esto que se me ocurrió de ahorrar, de construir graneros, y que ahora estamos salvando la vida de muchas personas, este era el propósito de Dios. Él descubrió su misión, descubramos nuestra misión. Interpretemos en las circunstancias de nuestra vida el proyecto divino. Yo sé que eso es de las cosas más difíciles de la vida, pero deberíamos por lo menos intentarlo. ¿Se acuerdan cómo dice la Escritura en el Nuevo Testamento? Todas las cosas, ¿qué dice? ¿Obran para qué? Para bien. Para aquellos que ¿qué? Que aman a Dios. ¿Y está fácil de aplicar este texto en la vida? Sí, cuando estamos bien, sí. Cuando nos declaran, ¿cómo se dice? Ya aliviados, ¿cómo se dice eso? Cuando nos declaran, nos dan de alta, cuando nos contratan, cuando nos dicen que siempre sí nos aceptan en la universidad, todo obra para bien, decimos, ¿no? Pero cuando nos rechazaron, cuando nos declararon enfermos de una enfermedad crónica y sin remedio, ahí, ¿de dónde vamos a sacar que obra para bien? ¿Dónde puede obrar para bien eso? Según nosotros, no existe. ¿Dónde obra para bien que tus hermanos te tengan en un hoyo, en un pozo, que uno de ellos te quiera matar? ¿Dónde obra para bien que te vendan como esclavo tus hermanos? O sea, no te vendieron ahí los chavalos de la cuadra, los del arrabal, los patanes de la cuadra. No, te vendieron tus hermanos. Eso sí duele, ¿no? Digo, ya me volvieron a caer gordos. Aunque ya me habían caído bien porque se arrepintieron, pero otra vez por estar recordando. ¿Dónde obra para bien eso? Pues José descubrió
interpretó en las circunstancias que su vida tenía un propósito. Interpretemos en nuestras circunstancias, en las circunstancias de nuestra vida, el proyecto divino, porque algo planea Dios cuando nos permite vivir incluso circunstancias difíciles. Y sobre todo, por supuesto, esta tercera enseñanza o tercera idea que tiene que ver con cumple tu propósito en la vida. Aceptemos los planes de Dios. Aceptemos los planes de Dios. Cumple tu propósito en la vida. No vivamos propósitos efímeros, mejor vivamos los propósitos eternos de Dios. Hay cosas que hacemos en el planeta Tierra que pues son efímeras. ¿Qué es tu propósito? ¿Comprarte un carro? Pues te lo compras ¿y qué? ¿Qué gran propósito? Si la humanidad es otra desde que te compraste un carro, ¿no? Se acabaron los problemas de injusticia en el mundo porque tú tienes carro nuevo. No es mal propósito. Si te lo propusiste y Dios más te lo da, es bendito propósito, pero la verdad es que es un propósito que se acaba muy pronto y es más, dentro de 5 años ya descansas un día. Que es lo que más coraje da, ¿no? Un día y un sábado para acabarla pronto. Sí, un sábado también o 2 sábados. Un sábado. O 2 sábados. Y depende, y si hay contingencia, un montón más. Pero hay propósitos eternos y Él descubrió un propósito así, un propósito eterno. Entonces mire cómo vamos. Desahógate en Dios, sé tú mismo, cumple tu propósito en la vida. ¿Qué número sigue de principio? 4. Apresúrate a amar. Hermana Yaniliano, los versículos 9 a 13, por favor. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Apresúrate a amar. Y puse la palabra apresúrate porque el texto comienza diciendo eso, daos prisa. ¿Y qué es lo que pide José? Pues bendición para su familia. No nos dilatemos. ¿Cómo dice la canción esa? Anda, muchacha, no te dilates. ¿Sí dice muchacha o cómo dice? No te dilates con la canasta de los cacahuates. ¿No hay una canción que dice eso? ¿No se la saben? Ándale, Juana, no te dilates. Así les dijo. Ándenle, chamacos, no se dilaten. No nos dilatemos, mejor seamos veloces en amar y en demostrar nuestro amor. Esos principios mundanos de a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, esos principios mundanos de que no le des la mano porque te agarran el pie, son eso, principios mundanos. En Cristo ama y ama pronto y ama mucho, sin regateos. Todo, no nomás poquito, todo. Si no, no sirve para nada. Si no estamos en el mercado, ahí están los paraguas y dice un letrero 70. ¿Y qué pasamos? Y señora, ¿cuántos los de 50? Siempre tenemos que regatear, ¿no es cierto? Este reloj me lo compré en China. Allá, ya saben, no quiero decir más. Y me lo daban en 480 yuanes. Y finalmente lo compré en 80 yuanes. ¿Me rebajaron cuánto? 400. Yo digo, si no fuera yo mexicano regateador, la estafada que me dan. Porque si me lo vendieran en 80 y todavía ganaron, ¿verdad que así es allá, hermanos? Hermanos que también fueron por allá, ¿verdad que es escandalosa la regateada? Porque aquí regateamos 1 peso, 2, no, allá, un montón. Pero cuando se trata de amar, no regatees, ama. Y aquí vemos a José amando, no se dilaten, vayan, traigan a mi padre, díganle que acá hay riqueza, que venga acá, que tengo tierra para ellos y que tengo riqueza para ellos. Amemos hasta saciar necesidades, podemos traducirlo de esta manera. Amemos hasta saciar necesidades, eso es amor verdadero. Amemos aunque no se lo merezcan. Amemos aunque no se lo merezcan. Cuando Jesús dijo que amáramos al prójimo, le preguntó a un escriba, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús contó una ilustración, contó una historia. La historia de un hombre que había sido asaltado porque iba de Jerusalén a Jericó en una zona escarpada así llena de montañas y lo asaltaron. Pasó un levita, nomás lo vio, pasó un sacerdote, nomás lo vio y vino un samaritano. Marco Vidal dice un gitano despeinado.
porque los samaritanos eran en aquella época personas de categoría, según los judíos, inferior a los que despreciaban. En algunos países de Europa se desprecia también a los gitanos, se les discrimina, y por eso dice este cantante, traduce así esta parábola. Y dice el Señor Jesucristo que este hombre despreciado por muchos, fue el único que manifestó amor. Y yo siempre digo, le encantaban los ensangrentados, le encantaban la gente robada. Dice, una persona asaltada y golpeada, qué suave, ¿no? ¡Qué suave! Me encontré otro. Andaba buscando robados y golpeados. No era un espectáculo lindo, era un espectáculo grotesco. A nadie le agrada una persona ensangrentada en la carretera. Pero él se detuvo porque amar es saciar necesidades. De hecho, dijo el Señor, ¿quién fue su prójimo? Y la escriba dijo, pues el que usó de misericordia con él, el que hizo algo por él. Amemos hasta saciar necesidades. Y eran amigos, eran amigas. ¿Cómo estás, compadre? Eran compañeros de la secundaria o de la prepa. No lo conocía. No era cuestión de merecimiento, era cuestión de amor, porque Jesús usó eso para hablar del amor. Amemos aunque no se lo merezcan. Es más, mientras la persona que amamos menos se merece que le amemos, más amor es. Si se lo merece, no es amor, es pago. No. Si alguien se merece algo de nosotros, no es amor, le estamos pagando lo que nos dio. Alguien me da algo, pues le doy algo, pues es pago. Voy al restaurante y la señora muy amablemente me sirve un caldo así, tlalpeño, bien sabroso, con el chile. ¿Cómo se llama el chile que le echan al caldo tlalpeño? Es chipotle nadando, sabrosísimo. Así como para agarrarlo de la colita, porque trae colita el mío, el de mi plato, sí trae colita, y se agarra y ¿le gusta esa, hermana? Y luego la señora ya me sirvió y mi arrocito, lo que sea que me dio. Y luego le digo, muchas gracias, señora, ¿cuánto amor? No, ¿cuál amor? Cáigase, son tantos. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Eso es pagar. Cuando alguien se merece, y se lo merece la señora, me hizo un caldo. Y se merece eso porque es su trabajo. No es amor, es un contrato, es un asunto de mercadotecnia. Si ella me da un caldo, yo le doy dinero. Así es el asunto. Pero cuando yo doy saciedad de necesidades a una persona que no se lo merece, es amor. Amemos porque eso nos hace bien a nosotros. Amemos porque eso nos hace bien a nosotros. Quien ama es más feliz. Quien ama es fuerte. Quien ama es sabio. Si no me lo quiere creer, lea Efesios, por favor. Cuando prediqué hace tiempo de Efesios, y descubrí esas cosas. Amar es una ventaja. Hay quienes creen que amar es desventaja. Piensan que el que ama es un tonto, es un bruto, que lo hacen tarugo todos los demás. Piensa que porque ama se pueden aprovechar de él. Pero no sabe, el insensato que piensa eso, no sabe el buen negocio que es amar. No es que esté contradiciendo lo que dije antes, sino que amar te bendice definitivamente. Y no deberíamos amar para que nos bendiga, no, debemos amar porque eso agrada a Dios y nos hace mejor a nosotros definitivamente. Apresurémonos a amar, no nos dilatemos con la canasta de los cacahuates, mejor seamos veloces en amar y demostrar nuestro amor. ¿Cuántos principios llevamos? A ver, los vamos diciendo. Desahógate en Dios, sé tú mismo, cumple tu propósito en la vida, apresúrate a amar. Número que sigue, ¿cuál es? 5. Experimenta la bendición de Dios. Versículos 14 hasta el 23 nos hablan de la bendición de esta experiencia, de este suceso, de esta solución final de crisis. Léanos, hermana. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los de José
Y los dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Una aclaración, en todos los demás capítulos de Génesis hemos extraído algunas enseñanzas, no todas, pero en esta ocasión me parecía a mí que es tan rico este pasaje que había que decir todas las cosas que enseña aquí. Y aquí hay una enseñanza más: experimenta las bendiciones de Dios. No nos perdamos las bendiciones, mejor aprovechémoslas. Tengamos cuidado, en ocasiones ustedes y yo, en nuestra vida, por nuestras malas decisiones, podemos perdernos bendiciones de Dios. No lo hagamos, mejor aprovechémoslas. Es evidente que José tenía una autoridad extraordinaria y ya he dicho que Faraón hasta le pedía consejos y demás, pero seguía siendo Faraón oficial, formal, políticamente hablando, el jefe. Y sin embargo, el Faraón ejerce su autoridad y le dice a José algo que él sospechaba que José no podría hacer por respeto, porque no podía servirse con la cuchara grande, así nomás porque sí, con su familia. Y entonces el Faraón le dice: haz esto, me manda carros. Algo que José seguramente quería hacer, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo me aprovecho de esto? Sería como abuso de confianza, se dice así en el trabajo. Y entonces el Faraón mismo interviene y le dice, y puedo pensar en algo interesante. El Faraón tenía un concepto extraordinario de José y dijo: bueno, si así es ese chamaco, lejos de su familia, ¿cómo será con su familia acá? Y seguramente su familia también es valiosa para nosotros. Que los traiga, que se integren a este reino, que se integren a esta nación, porque estos son valiosísimos, y los manda a traer. Experimenta las bendiciones de Dios. No nos perdamos las bendiciones, mejor aprovechémoslas. Valoremos lo que Dios nos ha dado. En ocasiones nos la pasamos pensando en lo que no tenemos. Deberíamos valorar lo que sí tenemos, lo que Dios nos ha dado. Cuidemos lo que Dios nos da. Cuidemos lo que nos da. Ciertamente ustedes y yo reconocemos el valor inferior de las cosas materiales con respecto al valor de lo espiritual, pero cierto valor tiene lo material y deberíamos cuidarlo porque Dios nos lo dio. Deberíamos cuidarlo. Ustedes y yo cuidamos cosas materiales porque Dios nos las dio, porque son riqueza de Dios. No las malgastemos y disfrutemos, por supuesto, lo que Dios nos da, porque no nos lo da solamente para que digamos que lo tenemos, no nos lo da solamente para que presumamos, nos lo da para que disfrutemos. Disfruta las cosas. Hay gente que le gusta contar las bendiciones y hay gente que le gusta disfrutar las bendiciones. ¿No es cierto? Los coleccionistas coleccionan cosas, coleccionan carritos y nunca hacen, nunca. Solo coleccionan. Tal vez es su disfrute coleccionarlos, pero usted no coleccione solamente, disfrute las cosas que Dios nos da. Experimentemos las bendiciones. Siguiente principio: cumplamos nuestro ministerio. Oiga, se me hace bien interesante el versículo 24. Está hasta curioso el versículo 24. Léanoslo, hermana, por favor. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. ¿Cómo la ven con el consejo final? ¿No está interesante, chistoso? Los despidió, oiga, les dio mudas de vestidos, les dio comida, les dio unos carros de los egipcios para que trajeran a toda la familia, riqueza, etcétera, etcétera. Y luego los despide. También se me hizo muy interesante lo siguiente: los besó a todos. ¿Podríamos besar a alguien que mientras estoy en el hoyo está diciéndole a todos los demás que me maten? ¿Cómo la ve usted con eso? Porque si dice que besó a todos, ¿también besaría a Judá, hermanos? ¿Sí? Que besara a Benjamín, no, pues era su hermano. De hecho, parece que fue la prueba que José quiso mandar a su papá de que era él. Porque le dice a sus hermanos: vayan y díganle, decid a vuestro padre, dijo así, usó esa segunda persona, decid a vuestro padre que vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín me han visto. Como diciendo: si no soy José, ¿cómo sé que este es mi hermano? ¿Cómo sé que este es hermano de José y que los demás son medios hermanos? O sea, díganle esto, todo lo que sé, para que quede comprobado para mi padre que soy yo, que venga. Y que haya besado a Benjamín, pues no hay manera de pensar que no haya sido así, pero que besó a los otros. A Rubén, que lo defendió y dijo: no lo matemos, vendámoslo. Tal vez se merecía un besito, porque por lo menos lo salvó de que lo mataran, ¿verdad? Pero se le ocurrió la fabulosa idea de que lo vendieran. Pero al otro, a Judá, que por cierto ya había convencido a los otros 8 de que lo mataran, ya los había convencido, y los besó. Oh, sí es un tipazo. Pero luego dice: no se peleen por el camino.
No riñáis. Cumplamos nuestro ministerio. ¿De qué estoy hablando? No dejemos de enseñar. Mejor cumplamos nuestra vocación. Somos testigos, somos discípulos, y los discípulos aprenden del maestro y enseñan a otros discípulos. Somos maestros, embajadores, ejemplos de vida. No es eso lo que dice la palabra. No solo los pastores, no solo los misioneros, no solo los predicadores. No es eso lo que dice la palabra, que somos embajadores de Cristo, que es un embajador, uno que representa otro reino, en un reino diferente. ¿No dice la palabra que somos testigos y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta el último de la tierra? Ya les he platicado que la Real Academia de la Lengua Española, estoy inscrito a un programa de la Real Academia de la Lengua Española y me mandan un boletín donde estudian palabras y las analizan a la luz de la ciencia de la lingüística y demás. Y me gustó mucho un boletín que me mandaron con respecto a la palabra profesor. Y dice el autor de ese boletín, dice: los primeros profesores de la historia fueron los cristianos, porque profesaron su fe. Delante de otras personas, fe. Dice, ellos manifestaron su fe delante de otras personas. Y dice, el tipo que hace ese artículo sabe de la historia de la fe cristiana. Delante de leones, delante de gladiadores, delante de Nerón, profesaron su fe. Fueron profesores. Ejercer nuestra fe nos convierte en profesores. Vivir la fe cristiana nos convierte en profesores. Todos los cristianos lo somos. Por eso digo, cumplamos nuestro ministerio. Me encanta, así José, que sí, carnales y hermanos, vayan por mi padre y no sé qué, y besos, todo no sé qué. Y al final, no se peleen por el camino. Se me hizo así como de niños, y mucho ojo, no se vayan peleando. Y cuéntaselo con más confianza le tengas o algo así. Consejo final, come frutas y verduras. No se peleen por el camino, no riñáis. ¿De dónde saca eso? ¿Por qué pensaba que van a pelear? Seguramente piensa lo siguiente: pobres cuates, susto que les metí. Les regresé el dinero, los acusé de rateros, los acusé de que me robaron mi copa, les obligué a que trajeran a mi hermano, y de repente les digo, soy José. Dicen, no hombre, por poco y se mueren aquí delante de mí. Y ahorita que despierten del soponcio que les di, se dice soponcio también acá, del soponcio espiritual, ahorita que vayan por el camino, van diciendo, tú tienes la culpa, ya ves, tú Judá mugroso, fue tu idea, no fue tuya, se los imaginaba. Y entonces está preocupado porque, oigan, olvídense de eso. No se preocupen de nada de eso. Ya los perdoné, ya, mire, soy yo, ya los besé. Ya no más vayan, solo disfruten, ya no discutan más. No peleen. No se peleen. Me encanta. Cumplamos nuestro ministerio de testigos. Digamos lo que sabemos. Compartamos lo que Dios nos ha dado. Y no temamos en ser maestros para otros. De repente se nos dificulta. De repente se nos dificulta enseñarle a otras personas. Es más, me temo que algunos estudiantes cristianos en la universidad tienen miedo de confrontar a sus maestros. Tienen miedo de decir cosas, de enseñar cosas. Les he contado tal vez que un día un maestro mío en la universidad, en Filosofía y Letras, quiso ridiculizar nuestra fe cristiana. Y dijo, es que los cristianos ni siquiera matemáticas elementales saben. 1 más 1 más 1 son 3. Y ellos la Trinidad, y resulta que hay un solo Dios. ¿De dónde sacan eso? No saben ni matemáticas. Y yo me enojé mucho y dije, profe, ¿me permite? Y dijo, sí. Le dije, tiene usted razón. Las matemáticas inferiores, las matemáticas de manzanas, de naranjas, una naranja más una naranja más una naranja, sí son 3. Pero hay matemáticas superiores. ¿O no es cierto? Compañeros, aquí algunos ingenieros o lo que sea, y puse en el pizarrón un pececito que es una letra alfa. Dije, ¿cuánto es infinito más infinito más infinito? Y todos mis compañeros gritaron, ¡infinito! En las matemáticas superiores sí se puede. Que el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, sí se puede. Tiene razón, maestro, si tenemos una naranja más otra naranja más otra, sí son 3 naranjas. Pero cuando hablamos de Dios, el Todopoderoso, infinito más infinito más infinito es un infinito solamente. Me aplaudieron y mi maestro me quería correr, pero hay gente que tiene miedo de contradecir a su maestro, porque él tiene títulos, porque en la escuela lo reconocen como no sé qué, habla, y si tu argumento para el maestro no es válido, tampoco el de él para nosotros. Faltaba más, faltaba menos. Si él te reprueba, si él quiere aplastar tu argumento, también el de él está equivocado, si es que él cree que el de nuestro está equivocado. Pero se vale.
se vale hablar y decir, porque es nuestra misión, es nuestro ministerio, decir lo que sabemos, compartir lo que Dios nos ha dado y no temamos en ser maestros de quien sea. No importa que tenga títulos nobiliarios o tenga títulos académicos y lo que sea, si dice que no hay Dios, la Escritura lo define como un necio, porque la Escritura dice, dijo el necio en su corazón, ¿qué dijo? No hay Dios. Y ya les he dicho, hasta le podemos decir a ese tipo, mire, usted sale en la Biblia. ¿Cómo? Sí, aquí está, mire, silencio en su corazón, no hay Dios, ahí está usted. Es clarito, hasta el bigote trae. Digo, en caso de que traiga bigote. Si no trae bigote, está pelón, mire, hasta pelón está aquí. O sea, ahí está, el que dice, no hay Dios, ahí está. Es tan necio como el que describe el Salmo. No solo un Salmo, lo describen varios. Mire lo que nos ha dicho Dios entonces, desahógate en Dios. Sé tú mismo. Cumple tu propósito en la vida, apresúrate a amar, experimenta las bendiciones de Dios, cumplamos nuestro ministerio, cumple tu ministerio. Y ya después lo pasé a primera persona plural. Seamos buenas noticias. Hermana, léanos versículos 25 al 28, por favor. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Este hombre ya estaba anciano y tenía un gran dolor en su corazón. Que su hijo, cuando era adolescente, según sus hermanos le dijeron, había muerto despedazado por alguna fiera salvaje. Incluso posiblemente conservaba una vestimenta muy hermosa de colores, teñida en sangre, era sangre de una oveja. Tal vez ya despintada un poco, pero él siempre creyó que era la sangre de su hijo. Tal vez lo tenía por ahí como un objeto de transición, se dice de los niños, ¿verdad? Como un objeto de dolor ahí en su casa. Y luego se llevan a su hermano completo de él. Dice, si no me lo regresan, dice, haréis descender mis canas con dolor al sepulcro. Es un hombre atribulado, ya le quitaron a un hijo y ahora todos sus demás hijos, incluyendo al único que le queda de su esposa, la que amaba, andan ahí en Egipto y él no sabe si van a regresar y de repente regresan. Y le dicen, papá, José vive. Eso debió ser vergonzoso para ellos. Y no me dijeron ustedes que no me trajeron su túnica. José vive, papá. Y es el mero, el más poderoso en Egipto. No sé usted, pero a mí me emociona eso. Y quiere que vayamos. El papá no lo cree, dice que no lo cree. No me entristezcan, por favor, dice que angustió. No jueguen conmigo, ¿por qué juegan con mis sentimientos? Y le dice, mira los carros de Egipto. Yo creo que eso sí, en limusina, no eran unas Suburban gigantescas con los vidrios polarizados, digo, para hacerlo de nuestra época. Uno de ellos era una limusina gigantesca donde él se iba a ir. Mira, papá, todo lo que mandó tu hijo, vamos, allá nos espera. Y entonces él dice, ahora, basta ya, ahora entiendo, mi hijo vive. O sea, como diciendo, no sufro más. Oiga, seamos buenas noticias. No causemos alarma, mejor seamos razón para vivir, para gozar, para dar gloria a Dios. ¿Cómo logramos eso? Compartamos vida, animemos a otros. Demos a otros razones para vivir en contentamiento. Y sabe una cosa, en este pasaje, es un hijo el que es razón o buena noticia para un padre. Pero aquí los padres presentes, ¿cuántos somos papás aquí? Levantemos la mano los papás. Nosotros papás estamos en la misma situación, porque podemos los papás ser una pésima noticia para nuestros hijos. Podemos ser causa de dolor espantoso para nuestros hijos. Y deberíamos ser buena noticia para nuestros hijos. Y hay esposos que son pésima noticia para su esposa. Y esposas que son pésima noticia para su esposo. E hijos que son malas noticias para sus padres. Y padres que son malas noticias para sus hijos. Y este pasaje nos insta a esto. ¿Cómo enfrentamos las crisis de cualquier tipo? Pues seamos buena noticia. Vivamos de tal manera, hagamos cosas que causen bendición a otros, compartamos vida, animemos a otros, demos a otros razones para vivir en contentamiento. Me gusta eso. Un día, uno de mis hijos me hizo un honor muy grande.
Estábamos platicando en la mesa de la casa sobre situaciones, cosas, sucesos. Somos pastores, somos siervos de Dios y en ocasiones platicamos. Todos tenemos un ministerio, todos los de mi familia tenemos un ministerio en la iglesia. Así que platicamos de cómo hacer mejor esta cosa o aquella, lo que sea. Y estamos hablando de una situación que no estaba saliendo bien, de una situación que no estaba dando éxito o negativa, y estábamos aportando la evaluación negativa de las cosas. Y uno de mis hijos me hizo un honor diciéndome esto: habla tú, papá, tú que a todo le encuentras algo bueno, di algo, ¿no? Me gustó esa crítica constructiva sobre mi persona. Dijo, pues habla tú que a todo le encuentras algo bueno. Me gusta la idea de encontrarle algo bueno a todo. Seamos buenas noticias, no causemos alarma, mejor seamos razón para vivir, para gozar, para dar gloria a Dios. De hecho, en las iglesias hay personas alarmistas, les gusta ver siempre el punto negro de las cosas, ¿no? ¿Sí conoce gente así usted? ¿Los ha visto alguna vez en el espejo? Sí, la hermana ha visto a muchos, yo creo que lo dijo con muchas ganas. Sí, pero gente que causa alarma. ¿Y por qué no encontrarle la cosa buena a esto? Compartamos vida, animemos a otros, demos a otros razones para vivir en contentamiento. Repetimos las 7 cosas que nos ha dicho Dios. Este es un pasaje extenso, es la primera vez que hacemos eso con un capítulo de Génesis, de estudiarlo parte por parte. Regularmente hemos extraído una cosita solamente para una enseñanza, pero ahora yo pensé que este pasaje era tan intenso, tan hermoso, que la solución final de esta crisis emocional en la vida de José, que me parecía importante encontrar todas las enseñanzas. Desahógate en Dios, no nos ahoguemos en nosotros mismos, en nuestro dolor, mejor desahoguémonos en la gracia de Dios por medio del perdón. Cuando no sepas qué hacer, perdona. Cuando no podamos más, perdona. Cuando duela mucho, perdona. Sé tú mismo. No seamos una imitación de nosotros mismos. Mejor seamos aquel que Dios planeó que seamos. No finjamos, no adquiramos la personalidad del mundo. Cumple tu propósito en la vida. No vivamos propósitos efímeros. Mejor vivamos los propósitos eternos de Dios. Descubramos nuestra misión. Aún en medio de las circunstancias, encontremos el plan divino y aceptémoslo. Apresúrate a amar. No nos dilatemos. Mejor seamos veloces en amar y en demostrar amor. Amemos hasta saciar necesidades. Amemos aunque no se lo merezcan, y amemos porque eso es lo que nos hace mejores a nosotros también. Y experimentemos las bendiciones de Dios. No nos perdamos las bendiciones, mejor aprovechémoslas. Cumplamos nuestro ministerio, enseñemos. ¿Recuerdan lo que significa profesor según la Real Academia de la Lengua Española? El que profesa su fe, el que delante de otros dice lo que sabe, comparte lo que Dios le ha dado y no tiene miedo de hacerlo ante cual sea. Y seamos buena noticia. No causemos alarma, mejor seamos razón para vivir, para gozar, para dar gloria a Dios. José fue la mejor noticia que Jacob pudo recibir ese día. Basta ya, dice la última frase de este pasaje, de este capítulo. Basta ya, mi hijo vive. Le pareció que todo su dolor de muchos años que había vivido, que había experimentado, se había acabado en ese momento. Basta ya. Se subió a la limusina con una banderita de la presidencia enfrente, con unas motos Harley Davidson y unos soldados egipcios piloteando las motos, y se dirigió hasta Egipto para ver a su hijo. Estos son 7 principios para superar cualquier crisis, cualquiera. Aquí hubo una crisis emocional, una crisis familiar, y una crisis de duelo, y una crisis económica, una crisis alimentaria, y todas se solucionaron por medio de estos principios. Superemos entonces, hermanos míos, toda crisis en Dios. Hoy compartí con 2 personas a las que aconsejé, porque hacía falta eso, una enseñanza que he aprendido de la vida. Los problemas matemáticos, los problemas mecánicos, se solucionan mecánica y matemáticamente. Si a usted le ponen un problema matemático, si de aquí a Chihuahua hay 2.500 kilómetros y un vehículo viaja a 150 kilómetros por hora, ¿cuánto se hace de aquí hasta allá? Y usted tiene que sacar, sí, se puede hacer eso, ¿verdad? Y si sale un numerito, ¿no es cierto? Exacto. Pero los seres humanos no somos numeritos. No me caen bien los que practican lo que usted quiera, psiquiatría o psicología, y que creen que el cerebro humano y que el alma humana se puede analizar como se analiza un motor de carro. Usted lleva su carro, si es moderno, al mecánico le conectan unos alambritos, se llama escáner esa cosa, y la cosa le hace una especie de ¿cómo se llama cuando te meten a la cosa esa en el cerebro también? Tomografía. Una como especie de tomografía del carro.
hace un escaneo del carro y te dice, el aparatito F343, que es una cosa por ahí, está descompuesto, tiene un falso, y ya se lo cambian y demás. Pero nosotros no somos eso. Nadie puede decir con exactitud qué te pasa. Así como que, no, lo que te pasa es que tú tienes un problema, porque cuando eras niño, ¿quién sabe? Hay personas a las que les pasó lo mismo que a ti y no sufren ese mismo problema, sufren otro. Hay personas que no han sufrido esos problemas y están en la calle. Se han hecho estudios y se ha descubierto que personas que son gemelos y que fueron separados y fueron adoptados por diferentes familias, y en una familia llena de problemas y llena de situaciones, y esa persona crece sanamente. Y esta persona vivía con una familia muy sanos y todos, y tiene problemas. No sabemos exactamente cómo funcionan las cosas. Por eso yo digo que los problemas del alma, los problemas humanos, no se solucionan. Son imposibles de solucionar. No se solucionan nunca. Pero no se ofendan todavía y no se expandan todavía. ¿Cómo solucionas que una persona cuando era niño, cuando era niña fue abusado sexualmente? ¿Cómo solucionas eso? ¿Cómo solucionas que en una relación matrimonial uno de los dos es infiel? ¿Cómo se soluciona eso? No tiene solución. No podemos regresar el tiempo y hacer que no suceda. Los problemas humanos se superan. Pasamos por encima de ellos. No pueden dejar de existir. No podemos borrarlos, ahí están en la historia. Se superan. ¿Cómo? Como José le hizo. Entendió el propósito de Dios en todos sus problemas. Lo vendieron. ¿Cómo superas eso? Eso no cambió. Es más, se gastaron el dinero, ya no lo tenían. Pudo haber dicho, y la lana que ganara, que les costé, que les valí, regrésenmela mínimo, ¿no? No se puede. Eso no se podía superar. Todo el dolor de este hombre creyendo que su hijo estaba muerto, ¿cómo lo solucionas? No tiene solución. Ahí estuvo ese dolor. Se supera. ¿Cómo? En fe, en perdón, en entender que Dios tiene un plan para mí y de aquí en adelante honrar a Dios haciendo de mi vida lo que Él planeó que hiciera de mi vida. Entonces fuimos llamados a eso, a superar las crisis humanas. Entonces debemos superarlas con perdón, con fe y con estos principios que he compartido. Señor Santo, gracias te doy porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta enseñanza, porque supongo que es pertinente, Señor, porque todos los que estamos aquí tenemos crisis de algún tipo, emocional, relacional, como la de José, como la de Jacob, que tiene dolor por un duelo, como la de sus hermanos que tienen miedo, culpa, arrepentimiento, vergüenza, como la de la situación económica que prevalecía en ese momento en la tierra. Tal vez nosotros tenemos alguna de esas o varias de esas crisis en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a superarlas también, a superar estas crisis, viviendo la fe, viviendo tu palabra, Señor, haciendo lo que dices que debemos hacer. Bendícenos para que todos nosotros seamos finalmente una buena noticia para nuestros seres queridos. Pongo en tus manos a cada hermano y hermana. Sigan orando, mis hermanos, y tal vez algunos de nosotros le queremos decir al Señor, Señor, gracias por tu palabra, ayúdame a superar esta crisis en particular. Tal vez quieres ponerle a Dios en sus manos una crisis muy particular que estás viviendo y quieres decirle al Señor, Señor, ayúdame a superar esto, y ayúdame a ser yo una buena noticia para mis hijos, en ser yo una buena noticia para mi esposa, mi esposo, en ser yo una buena noticia para mis padres, en ser yo una buena noticia para los que me rodean, animarles, serles bendición y gozo. ¿Alguien quiere decirle al Señor eso ahí en su lugar? ¿Quiere poner en sus manos de Dios una crisis que está viviendo? Levante su mano ahí en su lugar y déjeme orar por usted. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos los que están aceptando este reto. Dios les bendiga, pueden bajar su mano. Si alguien más lo hace, levante su mano ahora. Dios les bendiga. Señor, ponga en tus manos a mis hermanos y hermanas y bendícenos a todos para vivir tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.